Con plastilina, información de interés, veraz y oportuna, explicada con claridad. Los paros camioneros ha sido un tema difícil de abordar para los últimos mandatarios en Colombia. Recordemos que el presidente Juan Manuel Santos tuvo que soportar un paro de camioneros que duró más de 30 días. Lo que está viviendo en este momento el presidente Petro es una situación que, explicada por él, no tiene sentido apoyar al empresariado de los tractomuleros, de los camioneros, puesto que ese presupuesto se puede destinar para la alimentación y para la educación de los niños. Estamos con el doctor José Félix Solarte para que hagamos un poquito de claridad y sentemos posición frente a este paro de camioneros. Aníbal, este es un tema un tanto difícil, a veces se da incomprendido, pero tenemos que decir lo siguiente: el tema del valor del ACPM es un tema que ha venido de tiempos atrás subsidiado con el presupuesto de la nación. Es un subsidio que mensualmente se aproxima a 1 billón de pesos, lo que significa que la nación, para poder subsidiar y mantener el precio del ACPM, debe apalancar 12 billones al año. Esos 12 billones el gobierno debe entregarle a las petroleras para que ellos traigan una ACPM, cobrarle menos del valor real al empresario del transporte, que paga menos, para que la petrolera pues no va a perder. Ahora bien, esos 12 billones de pesos al gobierno, ni a la nación, ni al presupuesto le sobran. Son presupuestos que le faltan. Si el gobierno sigue manteniendo el subsidio, entonces tiene que sacrificar otros sectores de inversión. Serán recursos que deje de recibir la educación o el sector rural, la parte agropecuaria u otros sectores de algunos de los sectores de inversión, de tal manera que el presidente ha tomado una posición. No se puede continuar con esa política, porque eso es un hueco fiscal que cada vez se profundiza, y de tal manera que los empresarios del transporte pues deben llegar al precio real del combustible del ACPM. Es más, cuando se venía aumentando el precio de la gasolina, que en este caso es para vehículos particulares y para todo tipo de vehículos, parte de ese aumento de la gasolina era para subsidiar el ACPM. De tal manera que no es fácil entenderlo, no es fácil comprenderlo. Pero en esa postura del jefe de Estado, el presidente de la República, del doctor Gustavo Petro, pues es una medida difícil, pero que toca agotarla, y por eso desde aquí respaldamos la postura del señor presidente de la República para estabilizar las finanzas de la nación. Que valga decirlo, es un hueco que se generó desde el gobierno anterior. Si el señor Iván Duque hubiese sido responsable, el ajuste al SPM debieron hacerlo de manera paulatina. Hoy, cuando hay un hueco fiscal grande, pues este gobierno ha debido tomar este tipo de medidas. No son medidas antipopulares, no es una contradicción entre el discurso de campaña y la acción del gobierno. Es una medida que sí así toca hacerla, y de tal manera que es difícil, pero nosotros apoyamos esta postura coherente del jefe de Estado. Bueno, hay un aspecto importante que hay que considerar, y es que desde el año 2020 no sube el precio de la CPM, no se ha incrementado.
Eso por una parte. Por otra parte, pues quienes hacemos uso del transporte particular, pues estamos subsidiando el precio del ACPM. Y por otro lado, hay que tener en cuenta lo que se ha denunciado es que el paro es patronalista, es empresarial, son los grandes propietarios, las grandes confederaciones de camioneros, de transportadores de carga, Colfecar concretamente y otras asociaciones que están promoviendo este paro, mientras que el transportador, el empleado, se aqueja de salud, de una buena alimentación, se trasnocha y lleva la peor parte. Entonces vemos que este paro tiene sus posturas injustas. Bueno, tres cosas para aclararlas. Primera, el gobierno anterior congeló el precio. Había una estrategia más política que económica. Aspiraban reelegir el gobierno de esa línea que venía gobernando el país y que tanto daño le hizo a los colombianos. Por eso congelaron. La entrega a Petro es un problema de un hueco fiscal que ha debido tomar medidas fuertes como estas. Entonces, nosotros no podemos convertirnos como Venezuela. Entonces, si mantenemos el subsidio con un presupuesto deficitario, claro que vamos a una hecatombe. Tomar una medida en este momento, la medida que sí o sí debe tomarse, es evitar ir a una crisis financiera. Y lo tercero, lo que usted lo anotaba, este paro no es gremial. Este es un paro político-empresarial. Y es un político empresarial de un sector de la derecha que quiere la retoma del poder. De tal manera que quien reclama y quien se ve afectado es el empresario. Entonces aquí estamos en una disyuntiva. O le damos gusto al empresariado que sí tiene la capacidad económica, o sacrificamos sectores que necesitan inversión, como son los niños, como son los campesinos, como es la economía popular, etc. De tal manera que estas claridades deben ubicar a la ciudadanía, decir, apoyar un paro, es decir, a quién estamos apoyando. Yo no creo que el pueblo esté para apoyar el sector empresarial, sin querer decir que ellos no les asiste el derecho de mover la economía, de generar riqueza, pero no puede hacerse en detrimento de otros sectores. Hay otro factor que se ha generado dentro del gobierno de Petro relacionado con el transporte de carga y es la incursión de los trenes. El presidente Petro pues ha activado el movimiento de la carga a través de los trenes. Los camioneros también se han quejado acerca de eso porque ellos creen que se les va a quitar la carga. Bueno, es que avanzar en un desarrollo de movilidad, el tema del tren, que facilitaría muchas cosas. Primero que es facilitar la movilidad a menos costo, es allí un medio de transporte que no nos va a utilizar tanto combustible, pero no va a afectar la dinámica de la economía, de la actividad que mueve al menos el pequeño transportador. De tal manera que no podemos oponer, de tal manera que estas medidas que toma el presidente de avanzar en formas de movilidad, ya sea por tren, por vía marítima, buscar cómo se hace transporte con menos combustible, con menos contaminación, sobre todo en equilibrio con el medio ambiente, pues no pueden ser medidas que el pueblo las mire mal. Para que se entienda que estos no son formas de afectar la economía del pequeño transportador. Entonces, en este sentido, apoyamos las decisiones del gobierno de Gustavo Petro. Algunos dicen, el gobierno no está fallando. Uno fue el discurso de su campaña, era quien promovía los paros, ahora trata de evitarlos. No, el gobierno se ha portado coherentemente, de tal manera que esa explicación esperamos que tenga eco, que tenga la comprensión. Un aspecto importante que ha considerado el presidente Gustavo Petro es reactivar la navegabilidad
por el río Magdalena. Desde el centro del país se puede comunicar con la costa atlántica y es un transporte que no contamina y es muy económico. ¿Cómo ve esa alternativa que propone el doctor Gustavo Petro? Esos son partes de la propuesta de campaña de Gustavo Petro. Buscar formas de equilibrio medioambiental, formas de movilidad que no utilice tanto combustible, que vaya en más armonía con el medio ambiente, y buscar la navegabilidad del río Magdalena, buscar la vía férrea, son formas. Esperemos que esto no lo mire el pequeño transportador como un atentado a su actividad económica, sencillamente que tenemos que avanzar en ello y en el combustible que sea más económico, que se utilice en menos cantidad, pero que la economía tenga la dinámica, de tal manera pues que esto no lo podemos mirar sino como un avance, como un acierto y formas de cumplir de las propuestas que hizo Petro en su campaña. Por lo tanto, sería importante que hagamos un llamado a la población colombiana, a quienes nos escuchan, pero también el llamado para quienes están en el movimiento de los bloqueos de las vías, que están bloqueando Colombia prácticamente, y es una situación que nos debe preocupar a todos. Bueno, en este mensaje final es entender la característica de estos plantones, de estos paros, obviamente porque son promovidos por un sector empresarial con una finalidad política, desprestigiar el gobierno. Es que hay un populismo, decir, Petro falla, Petro no cumple, ahora la gente está revirtiéndose en su contra. Ello no es así. Entonces somos conscientes de que Petro está tomando medidas fuertes, necesarias y correctas. Y es decirle al pequeño transportador, pues estamos con usted. Hoy nosotros no podemos cambiar de opinión y decir que estamos afectando la economía. De tal manera, Aníbal, que este mensaje que mandamos a todos los transportadores, a toda la sociedad nariñense, a todo el país, es decir, que son medidas que había que tomarlas, porque no podemos permitir que aumente un hueco fiscal y menos decir que para mantener un subsidio de un combustible para la clase empresarial debamos sacrificar sectores claves en la inversión, como son los niños, como es la economía rural, como son tantos otros sectores que necesitan los recursos del presupuesto nacional. Pero hay que decirle entonces al pequeño transportador que nos solidarizamos con ellos, o sea que se respalda, que el pueblo debe respaldar al pequeño transportador, pero este movimiento camionero que se está dando en este momento no lo está protegiendo, de hecho se están quejando ellos. Bueno, habrá momentos de desligar las cosas. Una vez que se levante este paro empresarial, que dejemos a un lado el tinte político, pues tenemos que generar espacio para reunirnos y escuchar al pequeño transportador en sus afugias, mirar realmente la rentabilidad, que el pequeño transportador, que muchas veces está al servicio del gran empresario, tenga un margen de rentabilidad, viva con dignidad, tenga la posibilidad de sostener a su familia, porque no podemos tampoco decir, entonces el pequeño transportador pues que se acopla, que se acoge y no saber cómo están viviendo ellos su actividad, que es clave para la economía del país. Listo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Con Plastilina, información de interés, veraz y oportuna, explicada con claridad.